Introducción. Este trabajo es importante porque nos permite conocer la historia de cómo fue el gobierno de Belisario Betancur y Virgilio Barco en Colombia. Es importante resaltar los sucesos ocurridos en cada uno de estos periodos y el impacto que pudieron causar cada uno de ellos en la sociedad. No obstante, podemos encontrar que los diferentes sucesos que ocurrieron en el mandato, como fue el sismo de Popayán, la toma del Palacio de la Justicia, la tragedia de Armero, la erupción del Ruiz, y al igual que los programas contra la pobreza, el diálogo con la guerrilla y la lucha contra el narcotráfico. De igual forma, la guerra contra el cartel de Medellín, la desmovilización de los grupos guerrilleros y la Guerra Verde en expansión paramilitar, el exterminio de la Unión Patriarca y la guerra sucia contra la izquierda. Objetivos: identificar cada uno de los sucesos que causaron mayor impacto en cada uno de los periodos políticos de Betancur y Barco. Analizar las diferentes afectaciones causadas a mano de múltiples sucesos ocurridos en cada uno de los gobiernos y cómo estos fueron abordados por los gobernantes de turno en la época. Comparar a cada uno de los periodos expuestos y mirar cómo cada gobernante se desempeñó en cada uno de ellos para poder tener conciencia de lo ocurrido en Colombia en tiempos atrás. Justificación. Este trabajo se justifica con el fin de querer enriquecer a cada uno de los estudiantes de la especialización de gestión de procesos psicosociales en todos los acontecimientos con referencia a los mandatos de Belisario Betancur y Virgilio Barco para mejorar nuestro conocimiento y cultura general sobre el país en estas épocas, al igual la importancia de comprender el contexto particular que se dio en cada proceso de paz en un periodo gubernamental específico. Mi nombre es Laura Llamosa, soy socióloga, en el momento trabajo con una fundación que generé en el año 2013, la cual se dedica a la formación de hogar, la formación y la construcción de hogar. Las implicaciones psicosociales de los agujeros de la historia en Colombia son los que se derivan del desconocimiento o de la no información de la memoria histórica de Colombia. Ese desconocimiento opera en términos de que hay errores históricos que se repiten y sin embargo, para descubrir qué agujeros se encuentran en la historia que todavía no han sido dilucidados, ¿sí? Que todavía no han sido abiertos y todavía no han sido discutidos, ¿sí? Están los verdaderos cronistas, los verdaderos reconocedores de la verdad, ¿sí? Las comunidades, en términos de sus tradiciones, tienen toda la capacidad en la transmisión de los sucesos de labio a oído, ¿sí? Esos sucesos de labio a oído tienen que conocerse, contemplarse, discutirse en grupos colectivos para poder decantar la historia y no cometer los mismos errores históricos. ¿Por qué es importante la historia, ¿sí? En la construcción del futuro? Realmente yo resumo la pregunta. La historia es el compuesto de los hechos, de lo que ha sucedido. Lo interesante es ver cuál es el enfoque de la historia, porque la historia es contada por hombres. Nunca la historia ha sido contada por la mujer. Entonces la mujer, la visión de la mujer y la forma de sentir el mundo y de ver el mundo y de relacionarse con el universo, ¿sí? No está escrita. Entonces lo interesante para nosotras las mujeres, que son, ustedes están haciendo la entrevista, son mujeres, es poder comenzar a conocer cuál ha sido la historia desde el punto de vista de la mujer, no la historia de la mujer,
porque la historia de la mujer ha sido y son hechos ya consumados, pero nunca se ha hablado de la visión de ella, o sea, de la forma en que ella lo vivió como mujer, de la forma en que se precisó la historia, en que se ajustó la historia, ¿sí?, por parte de la mujer. Y en términos de la cronicidad, digamos, la crónica, que hay una historia, digamos, hasta cuando se era contada por los que escribían la historia, ¿sí?, era su visión, su punto de vista, su forma de verlo, ¿sí?, y otra muy distinta a veces los hechos mismos, ¿no? Entonces la historia tiene diversos ángulos, diferentes formas de asumirla, de conocerla, de analizarla y de prospectarla hacia el futuro. ¿Qué me parece a mí interesante? Y es que haciendo un análisis de la historia, muchas veces los ciclos y las situaciones, los prototipos y los fenotipos se repiten. Cuando los prototipos y los fenotipos se repiten, ¿sí?, uno puede hacer un enlace histórico. Entonces la historia tiene diversos ángulos, diferentes formas de asumirla, de conocerla, de analizarla y de prospectarla hacia el futuro. ¿Qué me parece a mí interesante? Y es que haciendo un análisis de la historia, muchas veces los ciclos y las situaciones, los prototipos y los fenotipos se repiten. Cuando los prototipos y los fenotipos se repiten, ¿sí?, uno puede hacer un enlace histórico. Entonces, desde ese punto de vista, los enlaces históricos son como las aristas en la historia, ¿sí?, que le pueden dar a uno como una idea, ¿sí?, o una forma de poder hacer un viaje a través de la historia. En muchos casos, reescribir la historia, ¿sí?, que es un intento que ya estamos viendo que está sucediendo. El reescribir la historia, ¿para qué? Para poder ver el futuro de una manera distinta. El futuro en términos de construcción, para que no se vuelvan a repetir, ¿sí?, en la historia hechos dolorosos o hechos que no deben repetirse. Entonces eso, digamos, a mí me parece interesante desde ese punto de vista, teniendo en cuenta esos factores que he dicho. Mi nombre es Joan Andrés Andrade Serna, estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Chocó, quinto semestre, y voy a dar mi punto de vista o percepción referente a la pregunta que me formularon. Creo que principalmente el acuerdo de paz implementado en La Habana en el año 2016 ha sido un poco deficiente porque actualmente no se ha visto que se haya cumplido de manera efectiva. Hoy en día se vive una Colombia con mucho conflicto en las zonas rurales, en las profundidades de Colombia, y creo que a través del tiempo esto es como un cáncer crónico que ha sacudido al país de manera catastrófica, que hoy en día se vive, o sea, a través del tiempo. Lo otro es que actualmente se vive lo que a través de la historia ha golpeado el país: desplazamientos forzados, prostitución de tierras, muertes, secuestros, y creo que fue un acuerdo que no se ha llevado en su gran efectividad. Hoy en día se repite la historia por la que ha pasado el país de Colombia, y considero que como tal no se han cumplido los puntos que se han pactado en La Habana. Conclusión.
Podemos notar los hallazgos positivos y negativos de los dos mandatos, como lo fueron la de Barco y Betancur, el cual debe ser enumerado y presentado en el orden de importancia. Asimismo, se hace hincapié en que la mejor manera de pensar es la reflexiva, ya que hace que podamos concluir a través de los datos de la historia política en Colombia y nos hace especular de la consecuencia.